Vamos a empezar con la primera presentación. Agradecemos la participación de María Sánchez Brizuela, quien es de RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Nos acompaña de Argentina, donde nos dice que hace muchísimo frío. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. María nos va a hablar sobre los avances en las prácticas del acogimiento familiar en América Latina y el rol del Estado y los sectores corresponsables. Ahí está. Gracias, Kate. Sí, tal cual acá en Buenos Aires, el mismo frío que han mencionado ustedes que hace por allí, del otro lado de la cordillera. Así que darles la bienvenida a todos, agradecerles la presencia, tal cual como decía Candy, se ve que va aumentando el número de personas que están ingresando muy puntualmente, por cierto, así que muchas gracias por eso. Gracias, Kate. Gracias, Oriel, gracias, Candy, porque la verdad es que entre las tres han dado un marco inicial para abrir estas exposiciones, con lo cual me facilita muchísimo la tarea. En estos minutos, como decía Kate, voy a hacer una presentación sobre los avances y desafíos de la práctica del acogimiento familiar, pudiendo identificar el rol del Estado y los sectores corresponsables de la práctica del acogimiento. Aquí estoy ya compartiendo pantalla, espero que lo estén pudiendo ver. Si no fuera así, por favor me avisan. Bien. Bueno, y en primer lugar, abrir esta presentación diciendo que desde RELAF nosotros tenemos una visión sistémica de la práctica del acogimiento familiar. El acogimiento no es una práctica aislada, no es una herramienta que funciona desarticuladamente, dentro de un marco, sino que justamente se inserta y es una herramienta más dentro de los sistemas de protección integral de derechos, ¿no? Y para poder, digamos, de alguna manera comprender los avances de la práctica, los desafíos, también tenemos que poder identificar los avances y los desafíos que tienen los sistemas de protección integral, analizando de alguna manera la trayectoria que están teniendo los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental en los sistemas y también aquellos que están en riesgo de encontrarse en esa situación. En primer lugar, partir por ahí con una buena noticia, ¿no? Que es que progresivamente en América Latina estamos identificando una disminución importante de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a cuidado alternativo, ¿no? A todas las modalidades. Esto de alguna manera está dando cuenta de avances en la prevención, ¿sí? De avances en los mecanismos de cuidado de la puerta de entrada, y tenemos algunos datos, digamos, para ilustrar esta situación, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en el año 2011, nosotros teníamos un total de 14.600 niños en cuidado alternativo, y actualmente, 10 años después, estamos frente a un número que ha disminuido a 9.700 niños, niñas y adolescentes, ¿no? Otro caso, por ejemplo, para ilustrar, el caso de Bolivia. En 2009, un estudio reciente de UNICEF y sectores de gobierno han mostrado que en aquel momento eran 10.700 los niños, niñas y adolescentes en Bolivia, sí, solo institucionalizados, porque recién ahora están instalando la práctica del acogimiento familiar, y para el 2019 eran unos 5.600, es decir, lograron reducir a la mitad el ingreso de los niños a cuidado alternativo. Otro ejemplo en la Ciudad de México, que estamos apoyando en este momento, en un periodo de 2 años también han logrado reducir a más de la mitad los niños en las instituciones en la ciudad, ¿no? Pasando de unos 900 a unos 400. Entonces estos son apenas tres ejemplos de una situación que estamos viendo prácticamente en el conjunto de los países de América Latina. Y esto es una buena noticia. Por supuesto, esto es un emergente
de unos sistemas que progresivamente se están instalando y se están construyendo. No lo decía Candy hace un momento, Chile ya cuenta con el marco de derechos humanos de la niñez para operar esta nueva institucionalidad, y así lo han hecho, por supuesto, progresivamente todos los países de América Latina. Panamá también estaba respecto del marco de derechos humanos, también con esa deuda pendiente, y ha sancionado su ley de protección integral a inicios de este año. Entonces, esto, digo, es un emergente, un dato que nos muestra que están avanzando esos sistemas, esa instalación. Pero, sin embargo, tenemos todavía varios pendientes respecto de los ingresos de los niños al sistema de cuidado alternativo, y es que persisten, por supuesto, los ingresos innecesarios, los vemos, niños que ingresan a las instituciones por causas que no deberían ameritar una medida de separación, relacionado con pobreza, relacionado con otros contextos de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños con discapacidad. Los niños con discapacidad en América Latina están sobre representados en las instituciones, ¿no? Aproximadamente un 20% de los niños institucionalizados en nuestra región son niños con discapacidad, y están en las instituciones debido a su discapacidad, porque las familias no tienen los recursos, las habilidades para cuidarlos apropiadamente, y entonces ingresan por esa situación. Evidentemente son ingresos innecesarios, son ingresos que hay que erradicar. Lo mismo respecto a los ingresos voluntarios, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes que al día de hoy en países de nuestra región, como Panamá, como México, ingresan a las instituciones por pedido de las propias familias, porque están en situación de pobreza, para que los niños accedan al sistema sanitario, para que los niños accedan al sistema de salud. Tenemos estudios muy recientes del año pasado, fines del año pasado, y principio del año pasado también en el caso de México. 20% de los niños ingresan así, de forma voluntaria, por pedido de sus padres, a las instituciones. En Panamá, más grave aún, casi un 40%, un 39% de los niños ingresan a las instituciones por pedido de las familias. Y estos niños quedan invisibles a los ojos del sistema, porque son niños que ingresan directamente sin haberse aplicado, en el caso de Panamá, una medida de protección, ni administrativa ni judicial. Y por supuesto, el otro gran desafío, que lo mencionaba también Candy hace un momento, las respuestas oportunas y especializadas para abordar los distintos contextos de vulnerabilidad, las distintas situaciones problemáticas que atraviesan a las familias, para de esa forma prevenir las separaciones de los niños de su familia. Y estamos llegando tarde, estamos llegando sin respuestas especializadas, y eso nos arroja un volumen de niños que podría haberse, por supuesto, prevenido su ingreso a las instituciones y a las distintas modalidades de cuidado, porque esto también puede pasar en el caso de los programas de acogimiento. Y por supuesto esto requiere una corresponsabilidad de todos los sectores de la política pública para poder dar respuestas que sean integrales a las familias, a los niños, articuladas, ¿sí? Y especializadas, ¿no? Que atiendan aquellas problemáticas que están dando origen a las separaciones. Aquellas que son innecesarias, por supuesto, y aquellas que son necesarias también, como pueden ser las situaciones de abandono, de violencia en todas sus formas, de abuso, problemas de salud mental. Estamos con el gran desafío en nuestra región de poder tener esos programas especializados que aborden todas estas problemáticas de una forma especializada y oportuna. Y respecto a las estadías, ¿qué estamos encontrando? Que los niños, en su amplia mayoría en nuestra región, siguen siendo institucionalizados frente a la necesidad de separación. Entonces, si bien hay, por supuesto, avances muy importantes en algunos países, entre ellos Chile, como vamos a ver en pocos minutos,
Lo que sigue sucediendo en la amplia mayoría es que dentro del conjunto total de niños que están privados de cuidado parental y en cuidados alternativos, en su amplia mayoría siguen estando en residencias e instituciones. Y también encontramos la falta de idoneidad y de especialización de los dispositivos y de las respuestas que se le dan a los niños y a las familias durante el cuidado alternativo, que está relacionado con lo que mencionaba anteriormente. En la medida que esos programas, esos servicios no están desarrollados, no tienen el alcance que deberían, lo que sucede es que durante el cuidado alternativo, por supuesto, ese déficit sigue estando presente, ¿no? Entonces, tenemos niños que, lo mencionaba Candy hace un momento, han padecido situaciones, ¿sí?, de vulneración de derechos, de violencia, de abuso, y no se está pudiendo llegar con una respuesta especializada, no se está pudiendo reparar el daño devenido de esa situación. Que eso es básico, digamos, respecto de un cuidado que se tiene que calificar como idóneo, ¿no? El cese de la situación de violencia, la separación y la inclusión en cuidado alternativo es apenas un paso, pero esa situación, ese impacto en la subjetividad del niño, en la integralidad del niño, hay que abordarlo y hay que repararlo. Eso es absolutamente necesario y no estamos pudiendo llegar con esas respuestas. Tampoco estamos pudiendo trabajar adecuadamente con las familias en revertir esas causas que dieron origen a la separación. Y esto, por supuesto, también produce largas permanencias, porque las familias al final no están preparadas, no están suficientemente preparadas, porque no están los servicios. También hay, por supuesto, otras responsabilidades de otros sectores corresponsables, los juzgados que muchas veces demoran sus respuestas, sus definiciones, también en las fiscalías, a veces se demoran también las carpetas de investigación, no se determinan si hubo delitos cometidos en agravio de los niños por parte de las familias, y eso trae una serie de indefiniciones que hacen que las permanencias sean largas y en muchos casos innecesariamente largas, ¿no? Y esto, como ven, también requiere una corresponsabilidad de todos los sectores. Y el egreso, por supuesto, arrastra estos déficits que encontramos en la trayectoria del ingreso y en la trayectoria de la permanencia, porque estamos identificando un problema grave en nuestra región, que es el reingreso de los niños en los sistemas de cuidado alternativo. Y de vuelta marcar esa corresponsabilidad. Ahora bien, en el marco de este sistema que tiene estos avances y que presenta aún todos estos desafíos por delante, en el marco de esos sistemas es donde se inserta la práctica del acogimiento familiar. Entonces, no es una práctica, como decíamos, descontextuada, sino que está inmersa en un sistema con todos estos desafíos, por lo cual esos obstáculos que hay que sortear, que hay que remover, que hay que resolver, impactan también en la calidad, en la idoneidad y en las respuestas que desde los programas de acogimiento se pueda dar a los niños. Porque los niños están ingresando, por ejemplo, innecesariamente a un sistema, tanto en los dispositivos que son residenciales como familiares. Eso tiene que ver con un problema sistémico. Lo mismo respecto de los egresos, ¿sí?, que mencionábamos, y de la respuesta especializada durante el cuidado alternativo. Por supuesto, es un recurso de la política pública absolutamente necesario. Eso es algo que ya está instalado en nuestra región. Hay países que tienen hay distintos grados de avance de la práctica del acogimiento familiar, pero ninguno duda de la necesidad de instalar estos recursos en los casos que están recién ahora instalando el recurso. Y es un recurso necesario porque es una condición para el desarrollo de los niños vivir en familia. Y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes vivir en familia, incluso de los niños, por supuesto, que han sido separados de sus propias familias por diversas causas, como hemos mencionado. En ese sentido es una pieza fundamental de rompecabezas, no es la única pieza. Si nosotros pensamos en una transformación sistémica, tenemos que avanzar en lo que es
la desinstitucionalización, es decir, la salida de los niños de las instituciones, la adecuación de esos dispositivos, lo decía también Candy hace un momento, la reconversión, el cuidado de la puerta de entrada, la prevención de la separación, la multiplicación del acogimiento. ¿Sí? Es una de las piezas de este rompecabezas. Y como ven, su implementación, en la medida que se desarrolla en el marco de los sistemas, está condicionada, ¿sí?, por una corresponsabilidad de distintos sectores. Ahora bien, ¿cuáles son los avances de las prácticas del acogimiento en el marco de nuestros sistemas? En primer lugar, el punto de partida para la instalación de los programas de acogimiento en todos los países de la región ha sido la gran cantidad de niños institucionalizados y las graves vulneraciones de derechos que aún al día de hoy salen a la luz respecto de los niños que están institucionalizados. ¿Sí? Lo vemos a diario, notas periodísticas, denuncias, etcétera. Entonces, ese es el punto de partida de absolutamente todo. Veníamos de sistemas tutelares que frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad, la respuesta que se daba prácticamente única y de modo compulsivo era la institucionalización, la separación y la institucionalización, y hoy estamos frente aún en un proceso de transición frente a este desafío, con este punto de partida de absolutamente todos ellos. Paulatinamente, en los países, hace ya 30 años, o un poco más en algunos casos, viene implementándose, instalándose y multiplicándose la práctica del acogimiento familiar. En casos como Chile, ¿sí?, al igual que Argentina, que Uruguay, son países que vienen con una experiencia de más de 30 años, digamos, incluso prácticas que iniciaron antes de la Convención. Después en nuestra región hay otro conjunto de países, como pueden ser Paraguay, Colombia, Ecuador, que empezaron a instalar sus prácticas hace unos 10 años aproximadamente. O sea, tenemos países que van muchísimo más avanzados en relación a la experiencia, y otros que iniciaron luego, 20 años después, y hay países que recién están empezando hoy. ¿Sí? Así como tenemos países, como digo, que tenemos 30 años de experiencia, hay unos que están empezando hoy. Es el caso de Panamá, es el caso de Bolivia, que mencionaba hace un momento, es el caso de México, que estamos apoyando ya hace unos años, unos 5 años aproximadamente, la instalación de programas de acogimiento, que son prácticas novedosas, nuevas, en países como Panamá, como México, como Bolivia, como les decía, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos países tiene su desarrollo de los programas en distinto estadio, y eso lo posiciona frente a desafíos que son muy diferenciales. En algunos de ellos el desafío es primero la instalación. La convocatoria de las familias, por supuesto, es un desafío que atraviesa a todos, ¿no? Pero la instalación, el tener su primer conjunto de familias, el mostrar que es una experiencia que es viable, que es necesaria, que es sostenible, que se puede desarrollar. Y en otros que tienen ya años de experiencia, el desafío estará en seguir fortaleciendo la práctica. ¿Sí? La adecuación... Uy, perdón, ¿me están viendo ustedes? Sí, María. Ay, me apareció un cartel como que me había salido, no sé, rarísimo. Perdón, entonces decía que... me descoloqué. Que hay países que tienen el desafío de la instalación, de tener su primer conjunto de familias, hay países que ya vienen con un gran desafío y que el objetivo o el desafío es consolidar, es fortalecer los estándares de derechos humanos, es seguir avanzando en el apoyo a las familias. Lo mencionaban también hace un momento. ¿Y qué pasa respecto de los números? Que los números siempre nos hablan, ¿no? Bueno, la buena noticia para Chile es que dentro del mapa regional son el país que más ha podido desarrollar en términos cuantitativos el acogimiento familiar. Ahí se ven los números, digamos, y ustedes lo mencionaban hace un momento, el volumen de niños que existe en cuidado alternativo
es el país que más niños tiene en cuidado de tipo familiar, un 60%, respecto a un 40% de niños en las instituciones. ¿Sí? Igual es el caso, o similar es el caso de Costa Rica, ¿sí? Que también ha superado la barrera del 50% de los niños en programas de acogimiento familiar. Fíjense el caso de Argentina, que es de los países que viene con una historia de más de 30 años, ¿sí? Al igual que Chile, pero no ha logrado dar ese salto cuantitativo. De hecho, se ha retraído la práctica del acogimiento familiar en los últimos años. ¿Sí? Teníamos en algunos momentos de la historia hasta casi 30% de los niños en cuidados alternativos, en programas de acogimiento, y hoy tan solo es un 12%. O sea, ese es un desafío enorme que tiene Argentina. Afortunadamente, hace pocos días, de hecho, se ha presentado un programa de apoyo económico a las familias de acogida, y esto va a ser un gran impulso por parte de la Secretaría Nacional. Están poniendo en agenda nuevamente la práctica del acogimiento y las necesidades de apoyo para multiplicar la práctica. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la temporalidad, el hecho de que venga siendo experiencias de muchos años, no necesariamente implica que la práctica esté lo suficientemente extendida como debería, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, hay países que, como les decía recién, ahora están iniciando. El caso de México son apenas 214 familias dentro de un volumen de casi 25.000 niños en cuidado alternativo. Digamos, el porcentaje todavía es muy pequeño. Y el resto, bueno, el material les va a quedar, no tiene caso que yo repase número por número, pero sí les quería mostrar a Chile de alguna manera en el contexto regional. Bien, los avances de las prácticas. Un avance importante ha sido el reconocimiento de la familia extensa como recurso de la política pública. Digamos, la familia extensa son familias de acogida, es un tipo de acogimiento, esto se ha reconocido, y se reconoce que estas familias con apoyo, porque requieren por supuesto apoyo, son un recurso para la protección, y eso es un avance enorme en nuestra región, porque la práctica del acogimiento en familia extensa es de mucho arraigo en América Latina, pero se venía desarrollando de una manera informal. No se la reconocía como una modalidad. Entonces quedaban por fuera de los apoyos, por fuera del seguimiento, por fuera de un sistema que podía observar, cuidar, mediar esa situación y por supuesto garantizar los derechos de esos niños, ¿no? Entonces esto es un avance de la práctica. Y es un avance también, además, por supuesto, de lo que mencioné, que progresivamente todos los países de la región están teniendo sus programas, es un avance que se ha avanzado también en la especialización de los acogimientos, es decir, que se identifica y se está haciendo esfuerzos para que las familias de acogida tengan perfiles especializados, ¿sí? Que puedan dar respuestas idóneas según los perfiles de niños, ¿sí? No es lo mismo acoger a un bebé, a un niño menor de 3 años, que a un adolescente que está siendo preparado para la autonomía, o a un niño migrante o a un niño con discapacidad. Se requieren herramientas específicas y se está avanzando muchísimo en esa línea de trabajo, en progresivamente ir especializando a las familias de acogida. ¿Y cuáles son entonces los desafíos que tenemos por delante? Bueno, por supuesto la territorialización, el llegar a los territorios. Realmente ahí mostraban al inicio, Kate, el primer video, el de la difusión, y se veía el mapa de Chile y decía, podés ser familia de acogida en cualquier lugar, estés donde estés en Chile, no solo en Santiago. Y te digo que eso, o les digo que eso, es de mucho valor, es realmente un gran avance, porque uno de los desafíos que tenemos es que si bien encontramos que todos los países progresivamente van instalando sus programas, en general están basados en las capitales y no derrama eso al resto del territorio, ¿no? Entonces,
Ahí hay un desafío enorme, llegar a los territorios, llegar a la territorialización, descentralización de los programas, ¿sí? Seguir avanzando en la especialización del acogimiento, por supuesto, eso es otro desafío. Instalar la práctica del acogimiento profesionalizado aquí en la región. No está instalada esta práctica. Hemos tenido una experiencia en México, apenas en un estado, con un conjunto de familias, y a partir de esa experiencia podemos decir que se constata que es viable, que es posible, que es necesario, que es un recurso que hay que instalar, pero ha sido una experiencia dentro de una región enorme que no está avanzando en esta línea, y para algunos niños esta línea de acogimiento es necesaria. Es bueno diversificar los perfiles de las familias. Y en ese sentido, esto lo identificamos de RELAF como un gran desafío. Multiplicar los apoyos a las familias de acogida. Históricamente son familias, por lo menos en nuestra región, que son familias voluntarias, pero requieren apoyo. Es un recurso de la política pública. Por supuesto que está atravesado por una situación de las familias de sensibilidad, de estar sensibilizadas frente a la situación de esos niños, de tener la generosidad, de abrir las puertas de sus casas, motivadas por lo que fuere, por la solidaridad, por la empatía, por el amor, por lo que fuere. Pero es un recurso de la política pública. Las familias son un recurso de la política. Hay que valorarlas de ese lado y hay que darles apoyo, no las podemos dejar solas. Y lo decían hace un momento, creo también que fue Candy, que se requieren apoyar a las familias, ¿sí? Se requieren más apoyos a las familias de acogida para que puedan cumplir su función de cuidado de forma idónea. Y eso es responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Es el responsable, en definitiva, de sostener la idoneidad de ese recurso y dotarlo de apoyo y de lineamientos para que lleven adelante la práctica. Por supuesto, el marco de la política pública lo tiene que dar el Estado. Por supuesto, alentar la cultura del acogimiento, difundir los programas, difundir los mensajes, los medios de comunicación, las universidades, son el boca a boca de las propias familias, ¿sí? Son vías importantísimas para alentar esa cultura, para multiplicar y promover las asociaciones de las familias de acogida. Esto es un gran desafío en América Latina. Por supuesto, todo esto requiere reorientar recursos hacia los programas de acogimiento. Estamos constatando en nuestra región que hay recursos, digamos, los estados tienen recursos, el tema es que están mal orientados, están orientados hacia sostener dispositivos institucionales. Hay que reorientar esos recursos hacia prácticas de garantía del derecho a vivir en familia, no solo prácticas de acogimiento familiar, sino programas para prevenir las separaciones, el abandono. Y sí quiero cerrar con este último desafío que mencioné, que es el de promover las asociaciones de familias de acogida, dejándoles en esta última diapositiva 2 artículos de las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, ¿no? Y ahí las directrices nos orientan a que los acogedores, ¿sí? Las familias de acogida, deben hacer valer su opinión, deben poder influir en la construcción de la política. Y que hay que fomentar la creación de las asociaciones, porque son un actor fundamental en el crecimiento de esta práctica, en el fortalecimiento de esta práctica, en el marco, como decíamos, de la construcción de los sistemas de protección. Y en ese sentido, quiero felicitar a AFAC. Realmente les cuento, cuando estábamos preparando esta actividad, con Kate estuvimos intercambiando mucho, y una de las preguntas que me hizo era si conocíamos otras asociaciones de familias de acogida en América Latina para poder contactarse, para poder intercambiar, para conocerse.
Y yo recurrí al Consejo Latinoamericano de RELAF, que es un conjunto de expertos de distintos países de la región, prácticamente de todos los países de la región, están nucleados en este consejo consultivo, y pregunté uno a uno si había asociaciones en cada uno de sus países, y la respuesta generalizada fue no. Ahora identificamos una asociación en Argentina, en una provincia de Argentina, Kate, después te paso la información, en la provincia de Mendoza, pero en líneas generales son una asociación pionera, realmente pionera y única prácticamente en la región, porque si bien, como te decía, acabamos de encontrar una entidad provincial, ustedes están nucleando ya más de 100 familias, lo mencionabas Kate, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, realmente felicitarles por el trabajo, alentarlos a que continúen, alentarlos a que sigan empoderándose como lo vienen haciendo, a asumir este rol al que las directrices también los están llamando a que asuman, y lo están asumiendo de una forma excelente, porque el segundo seminario da cuenta de ello, la primera semana nacional da cuenta de ello, los videos que has compartido dan cuenta de ello, las experiencias que entre ustedes se comparten también. Entonces, cerrar mi exposición con esas felicitaciones, ¿no? Hasta aquí entonces, la verdad es que no tenía el reloj a mano, así que espero no haberme pasado demasiado. Bueno, no, por suerte no. Y quedo disponible para las preguntas que me quisieran hacer. Muchas gracias. Quiero agradecerte, María, por darnos un contexto sobre la situación actual en América Latina. Es súper importante escuchar que están disminuyendo los números de niños y niñas y adolescentes en residencias, y que están aumentando en familias de acogida. Mucho por hacer en términos de considerar la profesionalización de las familias de acogida, y también, por supuesto, esta de querer instalar asociaciones. Y así que muchas gracias por la presentación.